bendito Rey del cielo y de la tierra, por tu presencia, Señor. Al siervo que trae hoy el mensaje, Padre bendito, Señor. Hoy entregamos delante de tu presencia, bendito Padre celestial, este momento, bendito Rey, tan especial, tan sublime, Señor, que es recibir de tu palabra, bendito Rey, Señor, que es, Señor, alimentarnos de ese maná, bendito Padre celestial, que es tu palabra, Señor, de tomar esa agua que sale de la peña, bendito Rey, que es tu palabra, bendito Padre celestial. En esta mañana nos presentamos, Señor, con hambre, con sed de justicia, Señor, hambre y sed de escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, para que seamos exhortados, Señor, para que seamos libres, Señor, para que seamos limpios, Señor, para que seamos salvos, bendito Padre celestial, porque tu palabra, Señor, dice allí en Malaquías, Señor, que nacerá el sol de justicia y en sus alas, Señor, en el borde de sus alas traerá salvación, bendito Padre. También dice tu palabra, Señor, que a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Rey. Por eso hoy presentamos, Señor, a cada persona que nos va a ver a través de las redes sociales. Hoy presentamos, Señor, brisas de la esperanza, Señor. Hoy presentamos, bendito Dios, esta comunidad delante de tu presencia, para que tú sigas obrando y haciendo en ellos conforme está escrito, Señor. Está allí Capilla, Señor. Está Loma Linda, Señor. Está Zona Blanca, bendito Padre. Está Casucá en todos sus territorios, bendito Padre, delante de ti, Señor. Está allí Chacua, Señor, Pradera, bendito Padre celestial. Está San Mateo, bendito Dios. Están Los Olivos, bendito Padre celestial. Aquí estamos delante de ti, Señor, adorándote y exaltándote, Señor. Presentamos, Señor, allí, Señor, Fuente de Vida Oreb, en Carmen de Apicalá, bendito Padre celestial. Hoy presentamos BCN, Señor, con todas sus actividades que tiene, Señor. Presentamos, Señor, a cada profeta, Señor, a cada ministro, bendito Padre celestial. Padre, presentamos allí la iglesia Génesis, Señor, allí, Señor, de la profeta, Señor, Carolina, Señor. Presentamos, Señor, allí, bendito Padre de la gloria, la iglesia en Ibagué de la pastora Sandy, Señor, Dios omnipotente. Hoy estamos, Señor, delante de ti, Señor. Presentamos a Guatemala, Señor. Mira la situación que ellos están viviendo, papá. Hoy clamamos por Guatemala, Señor. Hoy clamamos, amado mío, para que tú obres, amado mío, con poder y gloria allí en aquel lugar. Clamamos por Venezuela, bendito Dios. Clamamos por Paraguay, bendito Padre de la gloria, Señor. Clamamos, amado mío, donde hay cada misionero, Señor, llevando tu palabra, llevando tu mensaje, bendito Padre celestial. Gracias te damos en esta mañana. Presentamos a Tierra del Mesías delante de ti, Señor. Padre, para que tú hagas en cada mente, en cada corazón, en cada vida, bendito Padre celestial. Gracias te damos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salúdense, mis amados, un abrazo fuerte. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Salúdense, mírense a los ojos y dígale, Dios lo bendiga, mi hermano. Buenos días, hola papi. Síganme, se acomodan. Hermana, buenos días, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Sí. Bien, gracias a Dios. Nos saludamos por eso. Bueno, Rejuvenecida en el Señor. vamos a seguir nuestro estudio del Sermón del Monte.
Mateo capítulo ¿qué? 6. ¿Cuál? 5, 6 y 7. Y vamos a empezar hoy con Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6. Y vamos a aprender hoy algo que de pronto dentro de nuestra tradición, diría yo, nos han enseñado algunos pastores, algunos predicadores, y es que tenemos en nuestra cabeza que no hay que juzgar para no ser juzgados, ¿cierto? Y usted en su cabeza tiene eso. Oiga, la palabra me dice que no tengo que juzgar para no ser juzgado, pero hoy vamos a aprender que esto que nosotros nos enseñaron o que aprendimos está mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que debemos juzgar y hay cosas que el Señor nos manda también a no juzgar. De hecho, si ustedes toman los evangelios, Jesús ¿juzgó o no juzgó? ¿Juzgó? Fariseos, hipócritas, cueva de ladrones, sepulcros blanqueados. Jesús juzgó. Entonces hoy vamos a empezar a aprender una serie de predicaciones que nos van a dar la verdad. ¿Cómo? No yo, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, hoy, Señor, nos presentamos ante ti en el nombre y bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Señor mi Dios, te pido que seas tú hablando, que uses mi boca, mi Señor, mi corazón, mi cuerpo, mi Señor, para que seas tú enseñándonos tu palabra, mi Señor. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice la bendita palabra. ¿Quién habla? Jesús. Jesús, hablándole a sus discípulos allí en el Sermón del Monte. Y dice: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Leanlo duro. Hipócrita. ¡Duro! Hipócrita. No se les oye. Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, si ustedes leen ese primer versículo, el versículo 7 dice: no juzgáis para que no seáis juzgados. Eso es lo que nosotros nos han enseñado, yo diría, en la tradición, y nos han enseñado predicadores, pastores, que no desmenuzan la palabra de Dios. Aquí la palabra es clara, dice, sí, claro, dice: no juzgáis para que no sean juzgados. Pero si ustedes se ponen a leer
detenidamente, el Señor en el versículo 5 nos dice en verdad qué es lo que Él condena, lo que Él no juzga, o lo que Él juzga. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga o la paja que está en tu hermano. Hermanos, nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a escuchar en muchas congregaciones, muchos predicadores, muchos pastores que de verdad no se preparan en la palabra. Y entonces ahorita nosotros tenemos en nuestra mente, oiga, no, yo no puedo juzgar porque si yo juzgo pues está mal. El único que puede juzgar es Dios. Y eso es lo que nos han metido. Y resulta que aquí Jesús nos está diciendo, oiga, ustedes sí pueden juzgar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una manada de hipócritas. Hipócritas. El mismo Jesús que dice en el versículo 7, no juzgáis para que no seáis juzgados, y que nos han metido eso en la cabeza que no podemos juzgar, está juzgando, diciéndole hipócritas a los fariseos. ¿Por qué les decía hipócritas? Porque dicen una cosa y hacen otra. Aquí aplica el dicho que escuchamos, el cura predica, pero no aplica. Y a eso era lo que condenaba Jesús. Y eso es lo que juzga Jesús. Entonces Jesús nos dice, oiga, cuando usted vea la hipocresía, pues usted tiene que decirla, porque usted no puede callar el pecado. Si su hermano está en adulterio, usted lo va a traer y le va a dar el abracito, ay hermano, felicitaciones, porque ya no tiene una esposa sino dos. No, usted tiene que juzgarle, llamarlo, decirle, hermano, eso que usted está haciendo es pecado. ¿Y el pecado es pecado? ¿O el pecado no es pecado? ¿O será que usted se tiene que acomodar al pecado de su hermano? Usted tiene que juzgar. Usted tiene que decirle, hermano, eso está mal hecho. Restáurese, vuelva al Señor, arrepiéntase, y el Señor está presto a recibirlo. Pero nosotros, hermanos, y con lo que, y perdonen la repetidera, quítense eso de que es que yo no tengo que juzgar. Si hay 4 cosas que el Señor dice que nosotros no podemos juzgar, y las vamos a ver. Pero también hay 10 cosas que nos dice la palabra que nosotros debemos juzgar y decirlas al hermano, porque no podemos convivir con el pecado. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la santidad con el pecado? Nada, hermanos. Y el Señor a todas las congregaciones, a su iglesia universal, la llama a ser santa. No más, santa. ¿Para qué? Para que lo adore a Él. Porque eso es nuestro propósito, la adoración a Él. Dice el versículo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando usted lee este versículo, hermano, viene a su mente que Jesús prohíbe juzgar. Viene a su mente, yo no puedo juzgar al hermano porque Jesús dice aquí en este versículo que no debo juzgar. Pero hermano, como todo texto en la Biblia, si usted no lee el contexto, usted está perdido y crea doctrinas de solamente un texto equivocadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede coger un solo texto y interpretarlo. Usted tiene que tener el contexto, que son versículos anteriores, versículos posteriores, e incluso en hermenéutica se llama contextos remotos, que son otros libros
de la Biblia para poder decir eso que está ahí es verdad. Y como lo vemos así y vemos solamente un texto, decimos eso es verdad, pero no lo estamos confrontando a la luz de toda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay muchos textos que tenemos así. Otro muy que se maneja mucho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que leer el contexto. ¿Por qué me fortalece Cristo? Y tomamos eso y los tomamos como caballito de batalla. Y resulta que estamos totalmente equivocados. A primera vista parece que el Señor nos está diciendo: oigan, ustedes no pueden juzgar. Y claro, hay cosas, como les digo, nosotros no podemos juzgar, pero hay otras cosas que debemos juzgar y que debemos confrontar con el pecado. Y eso es lo que nos trata de decir el Señor Jesús en este texto. Oiga, la hipocresía que tenían los fariseos. De hecho, el Señor confrontó, juzgó a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a los vendedores. Los juzgó y los confrontó. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal. Y el Señor lo que nos quiere decir es: oiga, usted, señor cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén. Uy, pero son cristianos no convencidos, ¿cierto? ¿Cuántos son cristianos, mis hermanos? Amén. El Señor dice: oiga, usted cristiano, ¿cómo usted va a juzgar a un hermano si usted está igual o peor? Usted no tiene la integridad moral para juzgar. Si la tuviera, sí, claro, dígale. Pero si no la tiene, quédese callado. Usted no tiene la integridad. Y como se dice en el argot popular, usted tiene rabo de paja. Y el que tiene rabo de paja no se rinde a la candela. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. Hipócrita, ¿cómo va usted a juzgar al hermano si usted está peor? ¿Cómo va a juzgar usted al hermano si usted está en más pecado? ¿Quién sabe cuántos? Eso es lo que nos dice el Señor. Pero si usted no tiene rabo de paja, usted debe confrontar al hermano en ciertas ocasiones. De hecho, la palabra dice que cuando hay una contienda, primero llame al hermano. Si no lo hizo, si no quiso hacer caso, ¿qué hay que hacer? A ver, llamar los testigos. Si tampoco quiso hacer caso, ¿qué hay que hacer? Y confrontarlo con la iglesia. ¿Y cómo es eso? ¿Eso es juzgar o no es juzgar? Eso es juzgar. Entonces, hermanos, que se nos vaya borrando eso que nos han metido en la tradición de las iglesias. Nosotros podemos juzgar en ciertas ocasiones, hermanos. Y dice la palabra en el versículo 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hermano, primero debemos arreglarnos nosotros mismos para poder juzgar al hermano. Usted no puede decirle al hermano: oiga, usted es un fornicario, si usted es fornicario. Usted no le puede decir al hermano: oiga, qué adúltero que es usted, si usted es adúltero. Qué grosero, qué patán, qué falta de misericordia que tiene usted, si usted no tiene misericordia. Primero mírese, revísese y verá que el Señor empieza a respaldarlo a usted. Pero también es importante notar que el Señor termina esta enseñanza con un juicio. En el versículo 6,
Posiciónense en el versículo 6, dice: no deis lo santo a quienes, A los perros. ni echéis vuestras perlas delante, De los cerdos. no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí será que Jesús está hablando de perros, de marranos. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De gente, de personas. Es más, está hablando a cristianos, a los discípulos en este momento. Hermanos, ¿qué es lo que le quiere decir el Señor con este juicio a los discípulos, a la iglesia, a usted, a mí? Es que nosotros no podemos estar predicando y predicando la palabra a las mismas personas, y esas mismas personas solamente les entra por aquí y les sale por aquí y no quieren asimilar la palabra de Dios, no la quieren aceptar, y usted le está echando lo santo que es la palabra de Dios a un inmundo que es un cerdo, a un inmundo que es un perro. Suena duro, pero la palabra nos lo dice, hermano, como diciéndonos: no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Si ya le predicó a una persona 5, 10, 15, 20 veces, hermano, déjelo en manos de Dios. Él verá qué hace con esa persona. Pero usted y yo ya no podemos darle más palabra a ellos, porque estamos dando lo santo a algo que es o que quiere ser inmundo. Y los tiempos se están acabando. Y el que quiere escuchar, que escuche. Pero, hermanos, usted no puede seguir así. Yo no puedo seguir así. La iglesia no puede seguir así. Porque estamos perdiendo tiempo en un tiempo que de pronto otros lo necesitan y lo quieren y lo desean. Y este es el juicio que da el Señor. Yo no estoy inventando nada, está escrito en la palabra. Hermanos, Jesús nos habla de que nosotros debemos juzgar el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque es que el pecado es el que está acabando con nuestra sociedad, está acabando con nuestro país, con nuestras familias, está acabando el pecado. ¿Cuántos hay padres cristianos aquí? Uy, pero dicen amén, como escondiéndose. Tranquilos, que yo no los voy a regañar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos padres cristianos hay aquí? Llega su hijo o su hija borracho al otro día, enguayabado, y usted se levanta a hacerle el caldito, ¿cierto? El de costilla para que se levante, ¿cierto? Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Y usted que dice tener la palabra en su corazón, que es cristiano, ¿qué está haciendo? Acolitando el pecado en su familia, en su hogar. Por eso los hogares se destruyen. Su hijo, y aquí que lo digan los hijos, yo les digo fornicarios de frente, pecadores de frente. ¿Por qué? Porque es eso, hermanos. Si su hijo está viviendo con una mujer y no está casado, ¿qué es eso? Y fuera de eso, ¿usted los tiene en la casa? ¿Los premia? ¿Es pecado o no es pecado? Díganmelo, ¿es pecado o no es pecado? Entonces, ¿usted qué está haciendo? Alcahueta, hipócrita, porque si ve a otra familia con el problema, ¡ay, ve a ellos! Hipócritas. ¿Y ahí podría juzgar usted?
Quédese callado. Usted tiene rabo de de paja. paja. Busque la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo, hermano. ¿Cuál es la solución de nosotros? Cristo es la solución de nosotros. Pero ya deje de ser alcahueta, hermano. ¿Y por qué empezamos con los hogares? Porque el hogar es el núcleo de toda la sociedad. Y porque usted, varón de Dios, es el sacerdote de ahí. Usted tiene que ponerse, vea, correa para que no se le caigan los pantalones. Y con esa correa, si se le cae, pues déles. Pero ya es hora, hermanos, de que dejen de ser alcahuetas. Y no es alcahueta de ellos, es alcahueta del pecado. Del pecado. Es importante, mis hermanos, que ustedes entiendan eso. Dejen que Dios trabaje. Dejen que Dios obre. A veces es duro, pero Él tiene su manera. Él tiene la manera, y la manera de Él es, y su voluntad es buena, agradable, perfecta. Así a mí no me guste la manera como Él lo haga, pero es la manera de Él, y no es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Hermanos, y entonces tenemos ese texto en la palabra de que yo no puedo juzgar, porque la palabra me dice que yo no puedo juzgar, pero en la Biblia aparecen textos donde me dice que claro, yo puedo juzgar. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 24. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 24. Amén. Amén. ¿Quién habla ahí? Jesús. Jesús. Habla Jesús. El mismo que está diciendo allá en Mateo capítulo 6, que no hay que juzgar, porque como leemos solamente el pedacito, no leemos todos los textos ni leemos toda la Biblia para podernos argumentar y decir lo correcto. Dice aquí Juan: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con... ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que usted puede juzgar, sí o no? Sí. Pero con justo juicio. Con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. Hermanos, no juzguéis según las apariencias, y en esto nosotros sí que nos equivocamos. En el contexto que estaba contestando Jesús, o estaba diciendo Jesús esto, era porque los judíos lo juzgaban a él. ¿Por qué lo juzgaban? Porque estaba sanando un sábado, el Shabbat. Y el Shabbat era el día de reposo de los judíos. Según ellos y según la ley, no podían hacer nada. Y estaban juzgando a Jesús porque él estaba sanando enfermos. Y entonces los judíos decían que no era un verdadero hombre de Dios porque quebrantaba ¿qué? El día de reposo, el Shabbat. Si leemos el texto completo ahí en Juan capítulo 7 del 22 al 24, vamos a entender un poquito mejor. Juan capítulo 7 del 22 al 24 dice la bendita palabra: por cierto, hablando Jesús, Moisés os dio ¿qué? La circuncisión. Recuerde que le estaba hablando a los judíos. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Oiga, según la tradición, según la ley, ustedes tienen que circuncidar al niño, ¿cierto? ¿A los cuántos días? A los 8 días. Pero si cae un sábado,
¿Será que no los circuncidan? Claro que sí, porque es ley. Entonces, oiga, pero si ustedes usan también un sábado para circuncidar, ¿en qué estamos? Sigue diciendo el versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Con justo juicio. Oiga, no diga, volvemos al dicho, el cura predica, pero no aplica. Eso es lo que estaban haciendo los judíos. Hay otro ejemplo en Mateo capítulo 12, versículo 11. Mateo capítulo 12, versículo 11. Hablando Jesús. Dice la bendita palabra. ¿Quién está hablando? Jesús. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Imagínense la cara de los fariseos ahí. Oiga, se le cayó de pronto el toro más grande, el de más raza, el día de reposo, y usted no lo va a levantar, no lo va a sacar del hoyo, va a dejarlo que se muera. No. Entonces, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Jesús está prohibiendo juzgar? ¿Jesús está prohibiendo juzgar? No. No. No, Jesús no está prohibiendo juzgar. Claro, dice, ustedes juzguen, pero primero con justo juicio. O sea, no tenga rabo de paja. Porque si se arrima la candela, vea, se va a quemar. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Juzgar con justo juicio es denunciar el pecado abiertamente para evitar que los creyentes terminen cayendo en ese pecado. Eso es con justo juicio, sabiendo que yo no lo estoy haciendo, sabiendo que yo, ya si de pronto lo cometí, me restauré y ahora puedo con autoridad decirle al hermano: fornicario, así, ladrón, apóstata, porque esta es otra. A nosotros, aquí Jesús, ¿a quién le estaba hablando? A los judíos, pero le estaba hablando en el Sermón del Monte ¿a quiénes? A sus discípulos, a los que lo iban a reemplazar a él cuando él ascendiera, ¿cierto? A los que iban a enseñar. Y los discípulos le enseñaron. En Mateo 28 nos enseña que ellos fueron a ser más discípulos. Y hay algo que nosotros nos aterra juzgar, y es a los que apostatan de la fe, a los que mienten en la palabra, a los que engañan en la palabra. Y entonces el predicador y pastor que coge y le da 3 vueltas a usted y solamente habla de plata, de diezmos, de ofrendas, y ese que dice unas palabras que uno dice: ¿de dónde sacó este señor esto? Usted no le dice nada. Hermano, cuando un predicador diga las cosas, que usted diga: oiga, este sí se salió de todo contexto, dígale: oiga, usted está es mal, re mal, no predique la palabra de Dios. Porque entonces usted está haciendo ¿qué? Partícipe. No tiene justo juicio. Y fuera de eso, se está llevando esa persona a personitas nuevas.
¿Y para dónde se los está llevando? Para el infierno. ¿No ve que les está creando doctrinas falsas? ¿Para dónde, hermano? Para la paila del infierno. El hermano sí te la tiene clara. ¿Ah? Y de hecho, hermanos, si ustedes, ¿a quién les está diciendo Jesús hipócritas? Lean el texto, ¿a quién les está diciendo hipócritas? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Maestros de la ley, o sea que sabían la Biblia. ¿Ah? Los que guiaban a los otros espiritualmente, los maestros, los que se sabían todas, los que se sabían toda la Biblia, los que la enseñaban, los que de dientes para afuera no la aplicaban. A ellos les está diciendo hipócritas. Y ahora nosotros, ¿por qué no le podemos decir a alguien que se denomina pastor, líder, sacerdote: oiga, hermano, usted la está embarrando? Hipócrita. Si se le dijo a los fariseos. Y un fariseo se sabe la Biblia de la Torá de Génesis. ¿En dónde termina la Torá? En Malaquías. Y a ellos les decía Jesús: hipócritas, porque ustedes colocan cosas para la gente, pero ustedes no las cumplen. Es para ellos, pero ustedes, ¿qué? Frescos. No, a ellos les decía el Señor. Enseñaban, pero no la aplicaban. Y entonces el día de reposo, pero el día de reposo ellos podían hacer lo que quieran, pero Jesús sí no podía sanar. Y eso es lo que decía el Señor. Mateo capítulo 23, versículo del 13 al 33. Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Amén. Amén. Dice la bendita palabra. A ver, leámosla todos. Mas hay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos. Hipócritas. Vuelva y diga, hermano, esa le sonó natural. Esos que estaban condenando a Jesús en ese momento, ¿qué les dice Jesús? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay! ¿Ese ay qué es? Juicio. ¡Ay de vosotros! ¿Quiénes? Escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones? O sea, ¿por qué tumban a la viuda? Es eso, ¿por qué la roba? Y a cambio venga y oro por usted. ¿No pasa eso en las iglesias actualmente? En todas. Y como pretextos hacéis largas oraciones. Y por esto ¿qué van a recibir? Mayor condenación. Si ve, hermano, lo peligroso que es ante Dios que llegue un hermano necesitado de cualquier cosa y que usted, como buen samaritano, diga: ay, venga, oro por usted. ¿Usted cree que el hermano necesita en ese momento una oración? El hermano necesita solución. Y si usted la tiene y no la da, eso será juzgado. Si no tiene, amén. Pero si puede hacerlo, hermano. ¡Ay! Dice la palabra. ¡Ay! Y no lo digo yo, leámoslo otra vez. Hay de dejar vosotros, escribas Y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, que hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es para que a través de su palabra se unan en ese tiempo al judaísmo, como un discípulo. Entonces recorre mar, recorre agua para hacer un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los que siguen pastores falsos. Los que siguen a aquellos que les gusta escuchar y escuchar doctrinas falsas por internet, ¿no? Y ese pastor sí que habla bonito. Y esa pastora sí que habla bonita. ¿Ah? Esa pastora se faja unos sermones, pero todos fuera del contexto bíblico, hermano. Sigue, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Imagínense. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Versículo 18. También decís, si alguna jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Oiga, estos fariseos, como que le pasa a los pastores ahorita de la prosperidad, no todo es la plata. Juren por todo menos por la plata, porque eso le pertenece a ellos, ¿no? ¿Ah? No ha cambiado nada, ¿no? La iglesia de tiempos de Jesús a este tiempo no ha cambiado casi nada. Versículo 18. También decís, si alguno jura, ya lo leímos, pues bueno, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, él es deudor. 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura también por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que por el que lo habita. ¿Quién es el que habita el templo? Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Había un problema en los fariseos, hermanos, y era que ellos, como el pueblo judío no podía jurar ¿por quién? Eso lo vimos aquí. En el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, no se podía jurar siempre y cuando no se cumpliera. Si usted juraba y cumplía, amén, gloria a Dios, pero generalmente el judío era como bien abejita, entonces no cumplía. Entonces llegaron y dijeron, bueno, entonces ya no juremos en el nombre de Dios, sino juremos por el templo, o juremos por el altar, o juremos por cualquier otra cosa menos por Dios, y así Dios no nos juzgará. Y aquí el Señor nos da a entender también que todo lo que hay allí, o por lo que nosotros juramos, pues es de Dios. Y entonces estamos jurando en el nombre de Dios. O sea que no podemos darnos la vuelta o los malentendidos. Y no fue que yo juré, solamente fue por el templo y no juré por Dios. No, están jurando por Dios. Amén. Y dice sigue diciendo la palabra. Versículo 23. Y hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque deismáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y
justicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio, hermanos, limpio. Ay, Hermanos, ¿a qué suena todo ese texto? ¿O qué les está queriendo decir el Señor Jesús a todos estos judíos? Ay de ustedes que hacen esto, pero terminan haciendo aquello. La hipocresía, pura hipocresía. Porque hablan, pero no aplican. Hablan y hablan, pero no aplican. Y Jesús lo que condena es la hipocresía. La hipocresía, porque predican una cosa, pero nunca la aplican. O la predican para que la hagan otros, como hacían los fariseos. Los fariseos le decían y obligaban a la gente a cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. O sea que ellos tenían rabo de paja. Y entonces el Señor aquí por eso les dice hipócritas, hipócritas. Y en nuestras iglesias modernas sí que hay de esto. Muchos líderes y pastores que no hacen sino hablar, pero nunca cumple. Menos en tierra del Mesías. menos en tierra del Mesías. Amén, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Ah? Hermanos, entonces como podemos ver, nosotros podemos juzgar o no podemos juzgar. Sí podemos juzgar. Con justo juicio. Y el justo juicio significa que usted debe estar como limpio del pecado que usted va a juzgar. Entonces, si yo no soy adúltero, claro que no deberíamos tener ningún pecado, deberíamos estar trabajando en la santidad pasito a pasito, que el pecado se vaya yendo de nosotros, pero yo puedo decirle al hermano que no se ha casado, oiga, si usted no se ha casado, usted está viviendo en fornicación. Oiga, que no sé, usted en el trabajo trabaja más una pala empeñada que usted es un ladrón, está robando tiempo a su empleador, está haciendo cosas que no sean. Y entonces el Señor en la Biblia hay algunas cosas que nos dice que debemos tener cuidado en juzgar, que esos juicios los hace solamente Jehová, Dios, pero que hay otras cosas que nosotros debemos, como sea, juzgarlas. Claro, teniendo un juicio justo. Hay 4 cosas que no se deben juzgar o que nosotros no debemos juzgar. Las juzga Dios. Primero, el creyente no debe juzgar a las personas por su apariencia. En muchas iglesias se ve, de hecho existen textos y los vamos a ver, donde llega una persona adinerada y ¿qué es lo que hacen los mujeres? Eso se van y ojalá le vean la camioneta, ¿no? Y si viene alguien, que venga mal trajeado, alguien que lo vea como si no tiene nada, ¿qué hacen? No juzguen, no se debe juzgar a las personas por su apariencia. Segundo, el creyente no debe juzgar a los hermanos por sus escrúpulos. El creyente no debe juzgar a los hermanos por sus escrúpulos. ¿Qué quiere decir a eso? Lo vamos a ver bíblicamente. Que usted, que se cree santo, que se cree el más santo de los santos, ve a un hermano comiéndose una morcilla y de una vez, pecador, usted es un pecador. ¿Ah?
Lo vamos a ver bíblicamente. No hay que juzgar por esos escrúpulos. Navidad, celebró el hermano la Navidad. Hermano, déjelo. Usted quédese callado. ¿Cómo viste? Y aquí hay muchas congregaciones que si la mujer se pinta el cabello, que si se tintura, que si se maquilla, hija del diablo. Que si se hace la moña, ¿qué es un pastor? No, hermano. No podemos juzgar esas cosas. Tercero, el creyente no debe juzgar al hermano por el servicio que prestan a Dios. Ve allá el lambezapatos, el que se lo pasa detrás del pastor. Cuarto, el creyente no debe levantar murmuración en medio de los hermanos. Hermanos, la murmuración es un gran pecado. Por la murmuración, usted puede ser piedra de tropiezo para la salvación de otro hermano. Ojo con eso, lo vamos a ver bíblicamente, solamente se los estoy como desglosando. Y hay 10 cosas que dice Dios que nosotros debemos hablar, no debemos callarnos, debemos juzgarlo siempre y cuando que tengamos que justo juicio, que no tenga usted exactamente. Primero, Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsos profetas. Falsos profetas. Bueno, gracias a Dios aquí no tenemos muchos invitados y los que pasan a predicar pues son de la casa. Pero hay muchas iglesias congregaciones que invitan personas y estas personas de palabra o de Dios no tienen nada. Solamente buscan dinero y nada más. Segundo, Dios nos ordena juzgar cuando entren en las iglesias falsas doctrinas. Doctrinas. Toda palabra de Dios debe estar justificada en toda la Biblia y no solamente en un versículo. En toda la Biblia me debe justificar eso. Tercero, Dios nos ordena juzgar cuando hay pecado oculto en la iglesia. Aquellos hermanos que piensan que nunca se van a dar cuenta que usted tiene la novia o la hermana que tiene el novio y que es casada y de pronto allá se las encontró uno, va al centro comercial y ¡pum! La pilló. ¿Qué hay que hacer? No, la hermana sí se esconde. Eso sí, o el hermano se esconde, pero hay que decirles, hermano, oiga, hermana, venga aquí, usted está cometiendo pecado. Usted está cometiendo pecado. Si no atiende, no hay problema, pero usted tiene que sacar eso. Cuarta, Dios ordena juzgar a todos aquellos que dividen la iglesia. Oiga, hermano, no divida la iglesia. Oiga, hermanos, claro, ahí sí depende de muchas cosas, del pastor, de los ministerios, de lo que le están enseñando a usted. Claro que muchas veces usted ni se da cuenta que le enseñan, porque si es emocionalista, solamente usted piensa en esa emoción y uy, aquí me siento bien, y lamentablemente esas iglesias emocionalistas son las que menos palabra dicen. Por ejemplo, aquí toda la palabra, si ustedes han visto hasta el momento de ahorita, en este momento todo ha sido palabra. Aquí no ha sido nada de emoción, nada mío, nada, palabra de Dios, no más. Dios nos ordena juzgar cuando hay problemas entre los hermanos. Nosotros debemos ser edificación para los hermanos. Si hay hermanos en contienda, debemos tratar de que esa desunión se vuelva unión. ¿Quién nos une a nosotros? Cristo
Cristo. Cristo nos une a nosotros. Séptimo, Dios nos ordena juzgar cuando entran en la iglesia falsos creyentes. Y hay muchas situaciones de falsos creyentes, pues aquí no pasa. Pero en las grandes iglesias van muchos a buscar a hermanitas o hermanitos, a buscar esposos o esposas. Hay muchos que llegan a criticar, o muchos que llegan solamente es a la alabanza y a la adoración, porque son grupos buenos, ¿no? Ojo con eso. Noveno, perdón, ¿cierto? Dios nos ordena juzgar cuando hay injusticia social en la iglesia. Yo voy en el 6. ¿Cómo así? Sexto, Dios nos ordena juzgar cuando hay litigios entre creyentes. No lo dije, eso es. Ese no era el anterior. Séptimo, Cuando hay problemas entre- Dios nos ordena juzgar cuando entran en las iglesias falsos creyentes. Octavo, Dios nos ordena juzgar cuando hay relaciones ilícitas en algunos creyentes, relaciones ilícitas. La hermanita que está saliendo con el hermanito y es casado, ¿no? ¿Sucede? Sí. Claro que sí sucede. Noveno, Dios nos ordena juzgar cuando hay injusticia social en la iglesia. Jesús fue el mayor promotor social. Si ustedes se dan cuenta, Mateo 25. Tenemos que ayudar. Y si no ayudamos, si usted está en una iglesia que solamente es plata, 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 pero usted no ve que ayuden socialmente a nadie, pues esa iglesia no está cumpliendo el objeto social que nos dejó Jesús. Mateo 25, léalo. Décimo, Dios nos ordena juzgar cuando algún creyente se deja dominar de la pereza. De la pereza. Uy, es que qué pereza. Sobre todo orar a la madrugada, ¿cierto? Tanta pereza que da. Sí, ¿cierto? Leer la palabra, ¿no? Tanta pereza. Ir al culto. Tanta pereza, debería estar en la psicología. Allá me divierto. En el culto, ese pastor mechudo, ese no hace sino regañar. ¿Ah? Y cuando le toca al otro también. ¿Ah? No. Hermanos. Entonces, ¿cuántas cosas podemos juzgar nosotros? 10. ¿Y cuántas no? 4. Muy bien. Y vamos a empezar con la primera. De las que no podemos juzgar. El creyente no debe juzgar a las personas por su apariencia, y lo hablábamos, ¿no? Cuando llega el de la bamba, ¿es que se llaman? El embambado, con su cadena, la camioneta, y eso los sugieres vuelan. ¿Ah? Los diáconos vuelan, hasta el pastor se baja a saludarlo. Dale la puerta del carro. ¿Ah? Hermanos, dice Santiago capítulo 2 versículo del 1 al 4. Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 4. Después de ver. Amén. Amén. Hermanos míos. Santiago le está hablando a quién. Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 4. Hermanos míos. Santiago hablándole a la iglesia. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, léalo, acepción de personas. Usted no puede elegir solamente a un grupo de personas. Todas las personas son iguales para Dios, tengan o no tengan dinero, tengan o no tengan camioneta. Todas son iguales para el Señor, porque el Señor lo que ve que es el corazón.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí tú, aquí es buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. A veces nosotros nos engañamos, hermanos. Las apariencias engañan, dice el dicho. Y pensamos que estas personas que tienen mucho dinero y que están en la iglesia, que son santos, y no, resulta que viven una vida de apariencia. Muéstrese como es. Si tiene, amén. Si no tiene, amén. Ahora bien, y esto para líderes y pastores, usted no puede medir a la gente de acuerdo a lo que lo vea y pensando en el diezmo y la ofrenda. No. Por ejemplo, aquí, ¿cuándo pedimos ofrenda? ¿Cuándo pedimos diezmos? Nunca. El que quiera dar, ahí está el ofrendario. El que quiera ser bendecido por Dios, da sabiendo que si usted ofrenda o diezma, es bendecido por Dios. Dios es el que lo bendice, no soy yo. Y es eso. Y es eso, mis hermanos, pero nosotros no podemos hacer distinción de personas. Tanto el embambado como el humilde, que escoja la silla que quiera. Si llegó tarde, ahí sí, yuca. Ahí sí, yuca. Pero de resto, escoja la silla que quiera, hermano. ¿Ah? Segundo, el creyente no debe juzgar a sus hermanos por escrúpulos. Y tenemos que evitar esto, hermanos, juzgar a los otros hermanos que porque come, pero porque no come, que porque viste, que porque no viste, que porque sobre todo en las hermanas se pinta el cabello, no se lo tintura, no se lo tintura, se maquilla, no se maquilla. Qué pena que la hermana vea, la hermana está en pecado, que la hermana se subió al altar en falda, en pantalón. No, hermano. No. En Romanos capítulo 14, versículo 1 al 6 dice la bendita palabra. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 6. Amén. Capítulo 14. Capítulo 14. Del 1 al 6 dice la bendita palabra. Amén. Ya. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, ¿usted cómo va a juzgar a alguien que Dios recibió? Que porque no come, porque come, que la morcilla, que la patica de cerdo, que a ver qué otra comida es la que le juzgan, los camarones, ¿sí? No, hermano, no juzgue. Dice en el versículo 4, tú, ¿quién? Eres. ¿De quién está hablando ahí? Tú. De mí. ¿Yo quién soy? Que juzgo al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí está hablando de las fiestas. Otro juzga
igual todos los días. Para mí todos los días son iguales. No me interesan las fiestas, pero tampoco me incomodan. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede juzgar al hermano que por ejemplo, no sé, celebra la Navidad. No. La palabra no lo dice, no lo digo yo. Déjelo. Usted siga con su día. Usted siga con su día, ya. Pare de contar, porque el mismo Señor que tiene Él, lo tiene usted. Es el mismo Dios. Tercero, el creyente no deberá juzgar a sus hermanos por el servicio que le presta a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Cuánto le sirven aquí al Señor? Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la bendita palabra: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser. ¿Quién habla? Pablo. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es El Señor. ¿Quién lo juzga? El Señor. El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está hablando Pablo de los ministerios. De los ministerios. Oiga, ¿y por qué colocaron a esta persona en tal ministerio si esa persona a mí se me hace que como que no puede? Que como que le queda grande eso. ¿Por qué la colocaron? No, hermano, el que juzga eso es Dios. Y Dios es el que coloca a cada cual en un ministerio. Y a veces nos colocan ministerios que nosotros ni queremos. Pero ahí el Señor nos colocó. Y hay que darle gloria a Dios por eso. Cuarto, el creyente no debe levantar murmuración en medio de los hermanos. Santiago, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Santiago, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Amén. Santiago, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice la bendita palabra: hermanos, no qué, pero leanlo con ganas, hermanos, no los unos de los otros. Cuidado con esa lengua. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, léalo en voz alta, a ver. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Dígalo duro. Pero ¿Yo quién soy para juzgar a otro?
¿Tú quién eres para juzgar a otros? ¿Yo quién soy? La murmuración, la lengua, hermano. Ustedes sí sabían que todas las guerras mundiales han partido a partir de una murmuración. Amarre esa lengua. Póngale 3 nudos a esa lengua. No murmure, los hermanos. Si usted tiene algo contra el hermano, dígaselo. Háblenlo. Pero no murmure el hermano o de la hermana. Cuidado con la lengua, hermanos. Recuerde lo que acabamos de ver. El único juicio que el Señor aceptará es cuando usted haga un juicio con justo juicio. O sea, que usted no tenga rabo de paja. Porque si usted tiene rabo de paja, usted es un hipócrita. Y eso es pecado. ¿Va derechito a dónde, hermano? A la paila del infierno. A la paila del infierno. ¿Y allá quién lo va a sacar? Nadie. Entonces estamos a tiempo, hermanos, de seguir aprendiendo la palabra de Dios. La próxima semana vemos las 10 que sí podemos juzgar. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra, mi Señor. Te damos gracias porque tú nos vas enseñando día a día, mi Señor. Nos vas quitando esas equivocaciones doctrinales, tal vez, Señor, que traemos del pasado, mi Señor. Pero tú, gracias a tu gracia, a tu misericordia, Señor, nos estás enseñando, Espíritu Santo de Dios. Señor Espíritu Santo de Dios, que seas tú el que me enseñes, el que me ilumines, mi Señor. Que no sea, Señor, palabra humana, mi Señor, sino que seas tú a través de tu palabra bendita, mi Señor. Que cada vez que yo lea la palabra, mi Señor, tú me estés allí confrontando con ella, mi Señor. Que seas tú, Señor, guiándome en ella, Señor. Que tu iluminación bendita llegue a mi mente, mi Señor. Que aquellos textos, Señor, que yo de pronto no comprendo, mi Señor, sean revelados por ti, mi Señor. Que seas tú diciéndome lo que quieres para mí, para mi vida, mi Señor. Dice tu palabra, mi Señor, enséñame, oh Jehová, tus estatutos y los seguiré hasta el final, mi Señor. Eso es lo que yo quiero hacer, mi Señor. Seguirte, Señor, en espíritu, en verdad, mi Señor, y obedecer tu palabra, mi Señor. Que tenga el mismo sentir que tuvo Cristo, mi Señor, que siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor, sino que se hizo siervo, mi Señor, tomando la forma de siervo, mi Señor. Se hizo obediente, Señor, y obediente hasta muerte, y muerte de cruz, mi Señor. Hoy te doy gracias porque nos has permitido escucharte un día más, mi Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a mis hermanos, mi Señor. Que esta semana que llegue, Señor, sea llena de bendiciones, de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Señor. No pido para ellos dinero, mi Señor. No pido para ellos riquezas, mi Señor, sino que pido tu misericordia, tu gracia, mi Señor, para ellos, para mis familias, para todos aquellos a quienes amamos, para las familias aquí representadas, mi Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Tú eres bueno y bondadoso. Tuyo es todo el reino, Señor. Tuyo es todo el poder y la gloria eterna, mi Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor.